Quiero hablarles en esta noche a causa de la cruz de Cristo. A causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6, el verso 12 y el verso 14. Gálatas, el capítulo 6, el verso 12 y el verso 14. Está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El verso 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y el verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ubíquese, tenga la bondad. Cuando la Biblia habla de la cruz, hay que entender de qué manera lo está expresando, que no es desde la parte literal. Llevar la cruz de Cristo no es tener una cruz en la casa o en el pecho o en pie, como algunos piensan. Cuando la Biblia habla de cruz en la Biblia, en este caso el apóstol Pablo está hablando de el vituperio que se tiene por seguir lo que expresa nuestro himno nacional. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Si hay un pueblo que ha comprendido esas palabras, es el pueblo de su nombre, la iglesia del Señor Jesús, que sigue firme hasta el final con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que él no se quiere jactar de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que debido a esa cruz, él dice: mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ahí, en ese aspecto, nosotros participamos de la muerte de Cristo. Para nosotros ya no hay mundo que nos haga ir del Señor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso ya no importa si usted, lo que él dice de la circuncisión, es decir, ya nosotros no vivimos bajo la ley que le fue dada a Moisés, sino que vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Solo que cuando una persona peca, se sale de la sombrilla, permítame decirlo así, se sale de la sombrilla de la gracia de Dios y se mete entonces en la ley. Y la ley habla de que el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. La separación de la relación con Dios. Lo que importa ya no es que usted viva según la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Y esta gracia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo ha hecho una nueva creación, ha hecho una transformación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Y si vivimos según ese principio, entonces somos el pueblo de Dios. En Zacarías, el capítulo 12, el verso 10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí,
a quien han traspasado. ¿A quién traspasaron allá? A Jesús de Nazaret. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Qué importante que nosotros en la vida cristiana entendamos que ya no vivimos una vida religiosa. Ya no vivimos una vida religiosa. Ya no vivimos de costumbres. Aunque tengamos buenas costumbres, ya no vivimos de costumbres. En muchas ocasiones en la vida, y yo creo que aquí hay hermanos que pueden testificar que en su vida pasada, en su religión que llevaban, les gustaba tener una cruz en la casa. Yo sé que aquí hay quienes hacían eso, tenían esto hasta en la cama ahí. Al frente de la cama tenían una cruz. Otros le prendían una velita a la cruz. Porque se pensaba de manera religiosa que la cruz era símbolo de victoria y de salvación. Y hasta algunos piensan que la cruz es símbolo de bendición. Por eso es que se persignan el persignarse está siendo el símbolo ¿de qué? De la cruz. Porque la gente cree que la cruz es la que trae la bendición. Pero mira el contraste que hay. Porque ¿qué es lo que más abunda aparte de los huesos secos que hay en los cementerios? ¿Qué es lo que más abunda en un cementerio? Usted va por la carretera y cuando se encuentra una cruz al lado de la carretera, ¿usted qué piensa inmediatamente? Usted dice, ¡ay, qué bendición! No, usted sabe que ahí hubo una persona que falleció. Todas estas cosas que de pronto usted en algún momento las vivió, pero las vivió por ignorancia y por la incredulidad que había en su corazón. Pablo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 13, y él dice, todas estas cosas hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la verdad es que la gente no se ha dado cuenta que le está dando más homenaje y alabanza a la cruz antes que a Jesús, quien fue el que realmente nos dio la salvación. Es más, por ahí hay un cantante que habla de la cruz y habla de la cruz de palo. No me haga cantarla. Pero yo quería hacer una relación de lo que religiosamente la gente tiene la vista puesta en la cruz y no en el que murió en la cruz. Porque a veces le damos mucha alabanza a la oración más que a Jesús. Y el centro de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. En la alta mar, para los barcos que andan y navegan sobre los mares, en las costas existen unos faros que se colocan en una torre bastante alta, que sirven para aquellas navegaciones, aquellos que van en alta mar y pierden el rumbo, pierden el GPS, pierden la brújula. Entonces estos faros sirven para ubicar a aquel capitán que lleve la dirección de esa embarcación. Nosotros tenemos la dicha de encontrar en Jesús la luz del mundo, y esa luz alumbra a todo hombre.
esa luz que nos ha dado la bendición de salir de esa vida ciega que no se sabía para dónde iba. Ahora usted, con la luz de Cristo, sabe que si permanece en Él, sabemos a dónde vamos a llegar si le somos fieles al Señor Jesucristo. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, el verso 4 y 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, yo invito a los hermanos que comparten imágenes. A veces usted no se fija que en esas imágenes que usted comparte, ya están algunos videos poniendo la imagen del Señor, que ese es Jesús. Y hay hermanos que, ay, es que este video está lindo. Pero usted no sabe que esa imagen, hermano, la aborrece nuestro Dios. No te harás imagen. Hay imágenes que aparece una palomita y algunos dicen, ay, la paloma de la paz. No. Está figurando que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ningún animal. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con esas imágenes, porque la Biblia dice que no las debemos honrar, y además nuestro Dios es celoso. Y yo sé que a usted le ha pasado que le mandan el mensaje, y el contenido puede ser hermoso, bonito, pero si tiene una imagen que le da a entender a usted que ese Jesús, usted sabe muy bien que eso lo aborrece el Señor. Ese mandamiento lo dio el Señor y no se puede olvidar. Hermano, y hay algunos templos que se dicen ser cristianos, que tienen en sus templos una cruz. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no podemos ser desobedientes a la palabra del Señor Jesucristo. En Deuteronomio el capítulo 21, el verso 22 y 23, debemos entender esto a la luz de la palabra de Dios, que nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, mire cómo dice, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese texto que usted encuentra ahí en Deuteronomio 21, 22 y 23, esta palabra se cumplió en Jesús. Es Él el que se hizo maldito por causa tuya y por causa mía, solo por ser colgado en un madero de maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, en otras palabras, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio, ¿qué? 21, 22. Lo que Gálatas está reafirmando es lo que está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso la iglesia no puede perder su mirada de Jesús.
Cuando usted deja de mirar a Jesús y mira al hermano que se equivoca, y mira al hermano que falla, al que se aparta. Si usted llega a un lugar y sorprende a un hermano suyo en la fe que está haciendo algo indebido, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, en alguna falta, vosotros que sois ¿cómo? ¿Carnales o espirituales? Vosotros que sois espirituales, coja el dedo señalador y vea, este se equivocó. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurarle. Yo le pregunto a usted, ¿a cuántos que usted ha sorprendido haciendo mal? Haciendo alguna falta. ¿A cuántas de esas personas, hermano, con su actitud usted terminó de acabarlo? Porque en vez de restaurarle, lo hundió más. Ah, con razón, vea. Y es que servidor, y miren las que está. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Hermano, aquí no hay nadie más que nadie. Aquí todos estamos propensos a fallar. Por eso necesitamos, usted necesita de mí, yo necesito de usted. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de este Dios que levanta, de este Dios que restaura, de este Dios que ayuda a seguirle a Él. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Tenemos pastores que han fallado y eso duele, hermano. Hijos de pastores que ya no están en la iglesia. Eso no debe ser, hermano, para nosotros un grito de nada. Debe ser más bien un lamento. A mí me duelen los hijos de pastores, hermano, que no están convertidos al Señor, que no siguen al Señor. Usted sabe lo que sufre un pastor al ver a sus hijos, él ganando almas para Cristo y sus hijos perdiéndose. Usted sabe lo que puede sentir ese pastor. Por eso dice la palabra: considérate a ti mismo. Ese que está fallando, considérate a ti mismo. Es que yo soy diferente. No. Todos necesitamos de Dios. Hermano, aquí lo que tenemos que hacer el resto de nuestras vidas, lo que falta, hermano. Usted no sabe quién será el siguiente. Porque la muerte, hermano, es compañera de la vida. Y aunque no nos guste, llega el momento en que alguno de nosotros nos llega la muerte. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Hebreos 12:2 nos da un excelente consejo. ¿Dónde es que tenemos que poner la mirada? ¿En el pastor? ¿En los hermanos? No, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos. Y si Cristo nos dio la victoria, entonces tú y yo vivamos esa victoria en el Señor Jesús. Por eso es que nosotros no adoramos la cruz, porque el único digno de ser adorado es el Señor Jesucristo. Él es digno de toda adoración. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La cruz no ilumina a nadie. La cruz es símbolo de muerte y de maldición. En Juan 8:12 nos dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy, aleluya,
A mí me gusta esa forma en que habla Jesús. A mí me conmueven las palabras de Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y yo le creo, hermano, porque a mí me iluminó fue Jesús. A mí no me iluminó una cruz, a mí me iluminó fue Jesucristo. Y yo sé que a más de uno esa luz admirable también te ha alumbrado. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuánto vamos siguiendo esa luz? ¿Cuánto vamos siguiendo a Jesús? Pues déjeme decirle que si seguimos así, nos encontraremos con la vida eterna, porque Jesús nos la ha ofrecido a aquellos que obedezcamos su palabra. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, el capítulo 1, el verso 4 y el verso 9 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 9:5 dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz de revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. La maldición está en la cruz, pero la bendición está en Jesús. Qué bueno, hermano, cuando el Señor nos toca con su palabra. ¿Por qué es importante oír la palabra? ¿Por qué es importante leer la palabra? Hermano, cuando usted se aleja de la palabra de Dios, empieza a apagarse espiritualmente, empieza a enfriarse espiritualmente. Pero sabe, hermano, que cuando la palabra de Dios nos toca, tenemos que decir como lo dijo el salmista: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo sé que a nosotros, hermano, nos señalan. Para algunas personas consideran lo que hacemos para Dios locura, pero esto es locura para los que se pierden. La palabra del Señor nos habla que Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso quiere decir que Él fue el juez justo de toda la humanidad al determinar que en su manifestación en carne como hijo fuera el único pago aceptable por nuestros delitos y por nuestros pecados. Jesús fue a la cruz porque fue nuestro sustituto en la cruz y experimentó, hermano, Jesús experimentó el abandono. Recuerde las palabras de Jesús en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el que es sentirse abandonado, pero sabe que aunque Él experimentó el ser abandonado, aquel que Él toma por hijo, jamás, jamás de los jamases abandona a los que toma por hijos. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Dele ese aplauso fuerte a la grandeza del amor de nuestro Dios. Aleluya. Jesús se sintió solo. Jesús experimentó lo que es la soledad. Todos aquellos que les ha tocado vivir un momento doloroso en su vida, la ausencia de un ser querido. Cuando tú sientes esa ausencia, te sientes solo porque ya no vas a tener esa persona. Jesús lo sintió. Debemos entender lo que la primera carta a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo
toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso que aparece en Mateo 16:24? Toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe qué significa eso? Porque algunos lo toman literal. Y toman ese texto para decir, es que el texto dice que tome su cruz, vea la mía. No, pero espere y verá que lo que dice es más profundo que llevar una cruz de madera. Y aquí viene el hecho profundo de lo que dijo Cristo Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz de Cristo significa a morir para seguir a Jesús. Nadie puede seguir a Jesús si no primero muere. Por eso es que hay personas que todavía los atrae las cosas del mundo. ¿Y sabe por qué? Cuando hay personas que todavía los mueve las cosas del mundo después de haber pasado por el bautismo en el nombre de Jesús. Porque hay personas que los atrae las cosas del mundo. ¿Sabe qué es lo que les pasa? No han muerto al mundo. Hay que estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Hay que morir a sí mismo. ¿Usted sabe lo que es el ego? El super yo, como dijo el padre de la psicología. Jesús lo dijo en palabras sencillas pero maravillosas. Hay que morir al sí mismo. En otras palabras, para que usted me comprenda, alguien que quiere seguir a Jesús debe entregarse por completo, absolutamente completo a Él. En Lucas 9:24 lo dice exactamente como quiere el Señor que lo entendamos. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y sin embargo pierde o se destruye a sí mismo? Y aquí viene algo que nosotros nos debe interesar en esta noche. Porque para alguna persona este llamado puede ser duro, pero la recompensa es inigualable. Dios dijo, no temas lo que estás por sufrir. Apocalipsis 2:10. No temas. Hermano, si usted tuviera que escoger en sufrir y no sufrir, ¿usted qué escogería? Eso no tiene mucho que pensar. A ninguno de nosotros, tenemos que decirlo así, a ninguno nos gusta sufrir. Ninguno. Qué bueno vivir una vida sin sufrimientos. Pero en esta vida es imposible que el sufrimiento no esté ligado a nuestras vidas. Hermano, usted sufrir, pero ver a otro sufriendo es terrible. Pero el Señor nos dice en Apocalipsis 2:10, no temas. Yo sé, hermano, que uno cuando está pasando una situación uno dice, ay Señor, y uno como que se angustia, ¿y qué será lo que viene después? Pero la Biblia dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero hay un mensaje de parte del Señor para su iglesia. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que tengamos que llorar, porque hay que llorar, porque hay que sufrir. El Señor en ningún momento nos escondió esto. Pero a pesar de todas esas cosas que tengamos que vivir, iglesia de Jesucristo, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Si queremos esa corona, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Alabanzas al nombre de Jesús.
Por eso dice el Señor, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso yo les he aconsejado, iglesia, nunca digan que su pastor hizo esto o lo otro, porque yo aquí soy un solo instrumento que el Señor hace sonar. Pero aquí el que sirve, hermano, es el Señor que hace sonar el instrumento. Aquí el digno de la adoración es Él. Aquí el que nos guarda y nos libra aún de la misma muerte. Cuántas cosas hemos pasado y hemos visto la mano poderosa de Dios que nos ha librado de la misma muerte, y estamos en pie por el poder de Dios que nos guarda y nos ayuda. Alabanzas al nombre de Jesús. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Y yo sí creo, hermano, que nuestro Señor vive. Yo no sé en cuántos corazones vive el Señor, pero si de algo estoy seguro es que nuestro Señor Jesucristo vive. ¿Cuántos creen que Él sí resucitó? ¿Cuántos creen que Él sí vive en nuestros corazones? Aleluya. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios te humille o que tú te humilles a Dios? ¿Qué quieres hacer esta noche? ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a esperar que Dios te humille o tú mismo te vas a humillar delante de Él? ¿Cuántos vamos a reconocer en esta hora que el Señor vive? Que de Él somos, a Él servimos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos en esta hora glorifican el nombre de Jesús? ¿Cuántos en esta hora le rinden homenaje al que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos?